Bienvenidos un día más, o quizás el primero, a mi canal, tu refugio para todo lo relacionado con las historias que nos roban el aliento y nos dejan suspirando. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de miradas intensas, promesas susurradas y amores que desafían todos los obstáculos. Exacto, hoy vamos a hablar de esas mini historias de amor turcas que, seamos honestos, nos tienen completamente enganchados. Esas series que, capítulo tras capítulo, nos hacen sentir como si estuviéramos viviendo ese romance en carne propia. Prepárense para un viaje lleno de pasión, drama y, por supuesto, mucho, mucho amor. Y antes de que nos dejemos llevar por la magia de Estambul y otras ciudades turcas, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de series, recomendaciones, curiosidades sobre sus actores favoritos y, sobre todo, mucha buena onda para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje romántico. ¿Qué tienen las series turcas que nos atrapan de esta manera? Creo que la respuesta es compleja y tiene muchos matices, pero hoy quiero enfocarme en esos pequeños momentos, esas mini historias dentro de las tramas principales, que terminan siendo la chispa que enciende nuestra obsesión. No me refiero a los grandes giros argumentales, sino a esos detalles sutiles que construyen la química entre los personajes y nos hacen creer en el amor verdadero. Pensemos, por ejemplo, en el cliché del encuentro casual. En muchas series turcas, este momento es mucho más que un simple choque en la calle. Es una mirada que lo dice todo, un instante de conexión que parece detener el tiempo. Recuerdo en una serie donde la protagonista tropezaba y el galán, un hombre de negocios aparentemente frío y distante, la sujetaba con una delicadeza inesperada. En ese breve contacto podíamos sentir la tensión y la atracción que iban a marcar el resto de la historia. Es una escena que hemos visto miles de veces, pero que en las series turcas se ejecuta con una maestría que nos derrite. Otro elemento clave es el desarrollo gradual de la confianza. En lugar de saltar directamente a escenas de besos apasionados, las series turcas suelen explorar la construcción de una amistad, el descubrimiento de intereses comunes y la superación de obstáculos juntos. Vemos cómo los personajes se revelan poco a poco, mostrando sus vulnerabilidades y aprendiendo a confiar el uno en el otro. Este proceso lento pero constante hace que la relación se sienta mucho más real y significativa. ¿Recuerdan esa serie donde los protagonistas trabajaban juntos en una cafetería y se pasaban horas conversando sobre sus sueños y aspiraciones? Cada taza de té compartida, cada consejo ofrecido, era una pieza más en el rompecabezas de su amor. ¿Y qué decir de los gestos de afecto discretos? No siempre se trata de grandes declaraciones de amor o regalos extravagantes. A veces los momentos más románticos son los más sencillos, una mano tomada en silencio, una mirada de complicidad, un abrazo reconfortante después de un día difícil. Estos pequeños detalles demuestran que el amor verdadero se encuentra en las cosas cotidianas, en la atención y el cuidado que se dedican a la otra persona. Hay una escena que se me quedó grabada, donde el protagonista, un hombre de campo rudo pero de gran corazón, le tejía una bufanda a la protagonista para protegerla del frío invierno. Ese acto de amor silencioso valía más que 1000 palabras. La importancia de la familia y la tradición es otro factor que influye en el desarrollo de las relaciones en las series turcas. A menudo los protagonistas deben enfrentarse a la oposición de sus familias o a las expectativas sociales para poder estar juntos. Esta lucha por el amor verdadero añade una capa extra de drama y emoción a la historia. ¿Recuerdan esa serie donde la protagonista, de una familia humilde, se enamoraba de un hombre de una familia rica y poderosa? La diferencia de clases y las presiones familiares ponían a prueba su amor constantemente, pero ellos luchaban con uñas y dientes para defender su relación. También el uso de la música es fundamental para crear la atmósfera romántica en las series turcas. Las melodías melancólicas y apasionadas que acompañan las escenas de amor intensifican las emociones y nos hacen sentir aún más conectados con los personajes. Una simple canción puede evocar recuerdos, despertar sentimientos ocultos y transmitir mensajes que las palabras no pueden expresar. ¿Alguna vez han escuchado una canción de una serie turca que les recuerde a un momento especial de su propia vida? La música tiene ese poder mágico de transportarnos y hacernos revivir emociones. Por último, no podemos olvidar el factor sorpresa. Las series turcas son maestras en mantenernos en vilo con giros inesperados, conflictos dramáticos y reconciliaciones emocionantes.
Nunca sabemos qué va a pasar a continuación, lo que hace que la experiencia de ver la serie sea aún más emocionante y adictiva. Cuando pensamos que todo está perdido, los guionistas nos sorprenden con un acto de amor inesperado o una revelación que cambia todo el panorama. Esa incertidumbre constante es parte del encanto de las series turcas. En definitiva, las mini historias de amor turcas son una combinación perfecta de romance, drama, tradición y sorpresa. Son esos pequeños detalles, esos momentos fugaces pero intensos, los que nos atrapan y nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Son esas miradas, esos gestos, esas canciones, los que nos dejan suspirando y con ganas de más. Y es esa conexión emocional con los personajes lo que convierte a las series turcas en una experiencia tan gratificante. Así que, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este viaje romántico. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las mini historias de amor que nos atrapan en cada serie. Hemos explorado los encuentros casuales, la construcción gradual de la confianza, los gestos de afecto discretos, la importancia de la familia, el poder de la música y el factor sorpresa. Todos estos elementos combinados con la magia de la cultura turca, hacen que las series turcas sean irresistibles. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este momento conmigo. Espero que este vídeo les haya inspirado a ver nuevas series turcas o a redescubrir aquellas que ya aman. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su mini historia de amor turca favorita? ¿Qué escena les ha robado el aliento? ¿Qué serie turca les ha hecho creer en el amor verdadero? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus historias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis futuras recomendaciones y análisis. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por su apoyo y su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis corazones apasionados. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis amores. Todavía hay mucho más que explorar en este fascinante universo de las mini historias de amor turcas. Profundicemos un poco más en esos elementos que hacen que estas series sean tan especiales y adictivas. Asterisco, asterisco, el encuentro casual, más que un tropiezo, un destino entrelazado, asterisco, asterisco. Como ya mencioné, el encuentro casual es un clásico, pero en las series turcas se eleva a un nivel superior. No es solo un simple choque en la calle o en el mercado. Es un encuentro predestinado, un hilo invisible que une a dos almas que están destinadas a encontrarse. A menudo estos encuentros están cargados de simbolismo y presagios. Quizás la protagonista tropieza y derrama su café sobre el impecable traje del galán, manchando su perfección y obligándolo a ver más allá de las apariencias. O quizás se encuentran bajo la lluvia, compartiendo un paraguas y un momento de vulnerabilidad que los conecta de inmediato. Pensemos en la serie Erken Cikus. El encuentro entre Sanem y Can es un torbellino de emociones desde el principio. Ella, una joven soñadora y llena de energía, entra por error en la oficina de Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Su primer encuentro está lleno de confusión y malentendidos, pero también de una chispa innegable. La torpeza de Sanem contrastada con la seriedad de Can, crea una dinámica irresistible que nos engancha desde el primer momento. Ese primer encuentro, lejos de ser perfecto, es la base de una relación llena de altibajos, pero también de un amor profundo y verdadero. Asterisco, asterisco, construyendo confianza, un ladrillo a la vez, asterisco, asterisco. La confianza es la piedra angular de cualquier relación, y las series turcas lo saben muy bien. En lugar de apresurarse a mostrar escenas íntimas, se toman el tiempo necesario para construir una base sólida de amistad y comprensión mutua. Vemos a los personajes compartiendo secretos, apoyándose en momentos difíciles y aprendiendo a aceptar las imperfecciones del otro. Este proceso lento pero significativo es lo que hace que la relación se sienta tan auténtica y cercana. Recordemos la serie Aşk Laftan Anlamaz. La relación entre Hayat y Murat comienza con un malentendido y una serie de mentiras. Sin embargo, a medida que trabajan juntos, aprenden a conocerse y a confiar el uno en el otro. Comparten almuerzos, conversaciones profundas y momentos de vulnerabilidad que les permiten construir una conexión genuina. La confianza se construye poco a poco a través de pequeños gestos de amabilidad y apoyo. Y cuando finalmente se revela la verdad,
el amor que han construido es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Asterisco asterisco gestos de afecto discretos, el lenguaje del amor silencioso asterisco asterisco. Las series turcas son maestras en el arte de los gestos de afecto discretos. No siempre se trata de grandes declaraciones de amor o regalos extravagantes. A veces los momentos más románticos son los más sencillos, una mano tomada en silencio, una mirada de complicidad, un abrazo reconfortante después de un día difícil. Estos pequeños detalles demuestran que el amor verdadero se encuentra en las cosas cotidianas, en la atención y el cuidado que se dedican a la otra persona. En Kara Sevda, la relación entre Kemal y Nihan está llena de obstáculos y sacrificios. Sin embargo, en medio del caos y el drama, siempre encuentran momentos para conectar a través de pequeños gestos de amor. Una mirada robada, una mano que se desliza entre las suyas, una sonrisa que ilumina sus rostros. Estos gestos discretos son un recordatorio constante del amor profundo que sienten el uno por el otro, un amor que es capaz de superar cualquier barrera. Asterisco asterisco familia y tradición, un campo de batalla para el amor asterisco asterisco. La familia y la tradición son elementos centrales en la cultura turca, y esto se refleja en las series. A menudo los protagonistas deben enfrentarse a la oposición de sus familias, o a las expectativas sociales para poder estar juntos. Esta lucha por el amor verdadero añade una capa extra de drama y emoción a la historia. La tradición puede ser un obstáculo, pero también puede ser una fuente de fortaleza y unión. Medcezir es un claro ejemplo de esto. Yaman, un joven de un barrio humilde, se enamora de Mira, una chica de una familia rica y privilegiada. La diferencia de clases y las expectativas de sus familias ponen a prueba su amor constantemente. Deben luchar contra los prejuicios, los malentendidos y las intrigas para poder estar juntos. Su amor se convierte en un desafío a las normas sociales, una prueba de que el amor puede superar cualquier barrera. Asterisco asterisco la música, el alma de las emociones asterisco asterisco. La música es un componente esencial en las series turcas. Las melodías melancólicas y apasionadas que acompañan las escenas de amor intensifican las emociones y nos hacen sentir aún más conectados con los personajes. Una simple canción puede evocar recuerdos, despertar sentimientos ocultos y transmitir mensajes que las palabras no pueden expresar. La música se convierte en el lenguaje del amor, un puente entre los corazones de los personajes y el nuestro. Pienso en Yerde, una serie llena de acción y suspense. Sin embargo, incluso en medio del caos, la música juega un papel fundamental en la construcción de las relaciones. Las canciones que acompañan las escenas entre Sarp y Melek, dos almas gemelas separadas por el destino, son especialmente emotivas. La música transmite la añoranza, el dolor y la esperanza que sienten el uno por el otro, intensificando la conexión emocional entre los personajes y el público. Asterisco asterisco el factor sorpresa, el arte de mantenernos en vilo asterisco asterisco. Las series turcas son maestras en el arte de mantenernos en vilo. Nunca sabemos qué va a pasar a continuación, lo que hace que la experiencia de ver la serie sea aún más emocionante y adictiva. Giros inesperados, conflictos dramáticos, reconciliaciones emocionantes. Los guionistas siempre tienen un as bajo la manga para sorprendernos y mantenernos enganchados a la historia. Kukur es un ejemplo perfecto de esto. La serie está llena de giros inesperados y tramas complejas que nos mantienen al borde del asiento. Cuando pensamos que todo está resuelto, aparece un nuevo conflicto que lo cambia todo. Esta incertidumbre constante es parte del encanto de la serie, una garantía de que siempre habrá algo nuevo y emocionante a la vuelta de la esquina. En conclusión, las mini historias de amor turcas son una experiencia única y cautivadora. Son la combinación perfecta de romance, drama, tradición, sorpresa y una profunda conexión emocional con los personajes. Son esos pequeños detalles, esos momentos fugaces pero intensos, los que nos atrapan y nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Así que sigan disfrutando de estas maravillosas series y déjense llevar por la magia de las mini historias de amor turcas. Ahora sí, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este análisis extendido. Espero que hayan disfrutado aún más de esta inmersión profunda en los elementos que hacen que estas series sean tan especiales. Recuerden dejar sus comentarios abajo con sus series y momentos favoritos. Los espero en el próximo vídeo. Adiós, mis corazones apasionados.